La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar, en muchos casos, que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos. Aquí comienza, amigos, La Sal de la Tierra. Esta afirmación, amigos, lleva la firma del Papa Francisco, está en Evangelii Gaudium y nuestros obispos la recogen en la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, de la que seguimos hablando aquí, en La Sal de la Tierra, programa que hacemos, como sabéis, los que nos seguís habitualmente, de la mano y con la ayuda de doña María Teresa Comte Grau. Bienvenida. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Seguimos, si te parece, echándole un vistazo a algunos aspectos que a mí me parecen muy iluminadores de esa instrucción pastoral de nuestros obispos. Hay un momento en el que cuando ellos hacen ese análisis de algunas nuevas pobrezas que veíamos en el programa anterior, después se preguntan por o intentan analizar algunos factores que explican esta situación en la que estamos, ¿no? Y es ahí cuando toman esta cita de Evangelii Gaudium, que tiene esa afirmación tan potente, ¿no? En torno a la negación de la primacía del ser humano. Yo quería empezar por ahí, ¿no? Porque los obispos explican con mucha claridad que en el origen de esta crisis económica, que todavía de alguna manera creo que se puede decir estamos pasando, hay otra, que es la negación de lo que ellos llaman la primacía del ser humano, que consiste en, dicen ellos, negar la primacía de Dios tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida social. A veces, algunas personas cuando oyen esto, y espero que no haya personas de estas entre los que nos están escuchando, dicen, bueno, ya estamos entonces volviendo a... ¿qué quiere usted? ¿Que volvamos al nacionalcatolicismo de entonces? No hay que irse a extremos, ¿no? Es otra cosa. Y a lo mejor es bueno que perdamos la vergüenza para explicar esto, para explicar lo que significa de verdad, pues sí, la primacía de Dios en la vida personal y en nuestra vida social, que eso no significa volver a... que es otra cosa distinta totalmente. Bueno, yo creo que si nosotros tuviéramos que explicarle a esto a alguien que no cree en Dios o que no tiene, no que no tenga sentimientos religiosos, que eso es complicado, sino simplemente que no ha tenido una experiencia de fe o que no ha sido especialmente educado en el cristianismo o que no sabe nada de él o que simplemente pues por lo que sea le ha dado la espalda a Dios, si tuviéramos que explicarle, pues es tan fácil como decir, realmente un cristiano cree que la vida es un don, que es un regalo, ¿no? Cuando hablamos de don hablamos de regalo, ¿no? La vida es la vida de cada ser humano, ¿no? No la vida entendida como un genérico, no, la vida personal. Cada ser humano, cada vida humana personal es un regalo. Y la vida es un regalo que Dios nos hace y un regalo que pone en nuestras manos para que lo cultivemos, ¿no? Desde ahí nosotros hablamos del don, de la vida como un don y del mundo como un don también, ¿no? En la Laudato Si, tú empezabas citando al Papa Francisco el Evangelii Gaudium, en la Laudato Si, en el capítulo 2, que habla de la teología de la creación o del Evangelio de la creación, el Papa Francisco dice precisamente... bueno, quizás a alguno le extrañe, ¿no? Que un documento que puede estar dirigido a toda la humanidad haga hincapié en esto. Mire, es que la fe, dice él, Cristo además, la fe cristiana, el cristianismo, nos da razones poderosísimas para defender la vida, para defender el mundo de la vida, ¿no? Es de eso de lo que estamos hablando. Pero yo te digo, ¿tú no crees que somos nosotros, los cristianos, los de dentro, los de casa, los primeros que tenemos que estar convencidos de que Dios no viene a amargarle la vida al hombre? Sí, por supuesto. Por eso digo que creo que el mensaje también es muy para nosotros, para que nos convenzamos, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, de que tu compromiso de fe no significa, no viene a ser una losa en tu vida, una losa más insoportable, ni amargarte la vida, ¿no? Sino al revés, a darle plenitud, y a lo mejor este es un ejercicio que tienes que hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que
que como nuestro mundo nos ofrece hoy tantas posibilidades de subsistirse en Dios y de negociar con Dios, pues entonces a veces tenemos la experiencia de que Dios viene a coartar nuestra libertad o nuestro goce o nuestro bienestar. Claro, todo depende de dónde pongamos el acento, ¿no? Depende de dónde pongamos el acento, pues sí, Dios puede convertirse en un Pepito Grillo, ¿no? Sí. Fíjate, segunda cosa que me parece muy interesante y que, bueno, yo he tenido la ocasión de hablar de esto aquí en distintos programas, estoy recordando ahora, ¿no? Bueno, la cultura de lo inmediato, ¿no? Ellos hablan de dos cosas en una, pero yo te invito a que las separemos y las distingamos. La cultura de lo inmediato y la cultura de la técnica, ¿no? Que son dos cosas que están hoy a la orden del día, que se nos han impuesto, ¿no? Tremendamente. Fíjate, esto es Evangelii Gaudium también. En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. Y a veces esto sí que es una losa que no nos la podemos quitar de fíjate, encima. yo creo, Antonio, que hablamos de eso el primer día, ¿no? Cuando hablábamos de la vida como proceso. Claro, cuando nosotros entendemos la vida como proceso, lo determinante no está en lo inmediato. Lo determinante es el día a día, ¿no? Es el ir construyendo la vida todos los días, dejándose acompañar por Dios en ese proceso. Lo que pasa es que, si recuerdas, yo creo que algunas de estas cosas las planteamos ya, ¿no? Seguimos en la lógica de la conquista, ¿no? Hasta muchas veces Dios para nosotros es un objeto de conquista, ¿no? Que creo que nada más lejos que la vida cristiana como vida. Sí, bueno, pero tú sabes que hay determinados planteamientos teológicos y espirituales que nos hablan de Dios como un objeto de conquista. Es que no me había parado a pensar en eso. No, pero eso es verdad y lo sabemos. Es decir, hay teologías que invitan o que reducen a Dios a un objeto de conquista, ¿no? Bueno, hay que estar muy puro para acceder a Dios, cuando Dios lo que nos dice es que ha venido a curar a los pecadores, ¿no? Entonces se acerca a nosotros para curarnos, no es eso de, bueno, purifícate tú y luego te acercas a Dios. O sea, claro, entonces cuando vivimos en esa lógica, lo determinante es lo inmediato, ¿no? Y al final nos acabamos perdiendo la vida, ¿no? Yo creo que lo decíamos el primer día, Dios tiene mucha paciencia. Fíjate tú. Menos mal. No, tiene muchísima paciencia. Y además, sin lugar a dudas, sus tiempos no son nuestros tiempos. No porque juegue con nosotros, que a veces también decimos, bueno, es que el tiempo de Dios es otro, como, claro, Él lo sabe todo y nosotros no, entonces como si Él jugara con nosotros. No, simplemente es que Él respeta el tiempo humano, ¿no? Pero alguien que nos esté viendo puede pensar, bueno, pero mire usted, es que vivimos en sociedad, quieras o no, y entonces esto es como una especie de ola donde yo voy subido y no me puedo bajar. Hablo de esta cultura de lo inmediato, ¿no? ¿Eso es una excusa, tú dirías? Sí. Vale. Si es por responder a algunas claro cosas que es una excusa. Claro que me puedo bajar de esa ola. Claro que me puedo bajar de esa ola. Sin necesidad de irme al desierto, ¿eh? Puedo seguir viviendo en este mundo, bajándome de esa ola. Es que además nos va a tocar bajarnos de esa ola. Quiero decir, mira, en la Caritas in Veritate hay una invitación que por el propio estilo de Benedicto XVI se queda en invitación y no en imperativo, ¿no? Porque, bueno, era poco mandón, ¿no? Era categórico, pero poco mandón, ¿no? Entonces él nos hace una invitación. Dice, bueno, tomémonos en serio el mundo en el que vivimos, porque si realmente es un mundo plural, en este mundo cabemos todos, y ya va siendo hora, aunque no lo decía así, ¿no? Pero ya va siendo hora de que los católicos, los cristianos, vivamos en este mundo como tales, ¿no? Digo que eso era una invitación, cuando en realidad nos podía perfectamente haber dicho, oye, ha llegado la hora de enseñar, de mostrarle al mundo sin ningún espíritu de polémica, sin espíritu de conquista. Sin altanerías. Nada. Pero tampoco es tanto mostrarle al mundo, es vivir coherentemente, punto. Si es que tampoco, ¿no? Es que nos va a tocar. Es decir, las circunstancias nos van a obligar a ello. Y yo espero que cuanto antes, ¿eh? Es verdad que muchos se sienten amenazados, es verdad que muchos dicen que el mundo nos está expulsando, es verdad que muchos dicen que estamos siendo perseguidos. Yo espero que cuanto antes, la realidad nos obligue a tomar conciencia del tesoro que tenemos en nuestras manos, porque nos hará un gran favor. Eso ya lo decía Juan XXIII en la apertura del Vaticano II. Perderemos en seguridad, pero ganaremos en libertad.
Y ese riesgo o lo corremos o, bueno, pues ya vemos, ¿no? Que estamos en la sociedad del conocimiento no se pone en duda, no tiene por qué ser malo, al revés, es No, algo claro que fantástico. no. Sí. Pero lo malo es, Teresa, cuando en esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, la técnica parece ser la razón última de todo. Y eso a veces, con mucha frecuencia, pasa. Sí. La técnica como razón última de todo. La lógica del dominio. Como si Porque, fuese la panacea, ¿no? El desarrollo técnico muchas veces como la panacea de todo, lo que nos va a resolver todo, y al final no es claro, verdad, no te lo resuelve no, y todo. además tiene que ver con lo que tú planteabas al comienzo del programa, ¿no? Es decir, la técnica tiene una lógica distinta a la lógica humana. La lógica de la técnica, de la razón técnica, es la dominación, es el dominio de lo instrumental, lo efectivo, lo funcional, lo eficiente. Entonces, bueno, la técnica nos permite convertir al hombre en un objeto de libre disposición. No solo en el ámbito de lo bioético, que eso nos preocupa mucho. No, también en el ámbito de lo político, también en el ámbito de lo económico, ¿eh? La razón técnica domina en todos los ámbitos de la existencia humana, no solo en el de la moral personal. ¿No te parece que además estas dos culturas, entre comillas, se retroalimentan Claro, una a la otra? sí, es la misma lógica. Individualista, dominadora, materialista, tecnicista, basada en la beneficencia, perdón, no, basada en la eficiencia, en la utilidad, en la rentabilidad. Claro, es la misma, es pura lógica de dominio. Bueno, tercero, un modelo centrado en la economía. Es otro factor que explica un poquito esto. Nos hemos centrado demasiado en un tipo de economía, además, en concreto. Ojo, que sabía que me ibas a decir, hay varios tipos de economía. Sí, sí. Pero los obispos apuntan a que esta crisis es difícilmente explicable si no tenemos una perspectiva global, ojo, que va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y aquí, pues a lo mejor tenemos que hacer alusión a este concepto que muchas personas que nos ven les suena de medios de comunicación y más, la famosa aldea global. Vivimos sí o sí en una aldea global y eso tiene algunas cosas buenas, pero tiene otras que no lo son tanto. Y no podemos perderlo de vista. No, tiene cosas buenas porque yo creo que podrían ayudarnos a afianzar la idea y la convicción de humanidad, de género humano común, que participa de un mismo mundo, de un mismo destino, de un mismo fin, ¿no? Nos debería ayudar a eso, no siempre ayuda. La globalización, bueno, tiene su cara y su cruz, es un fenómeno ambivalente, tiene, como tú decías, aspectos muy positivos, tiene otros aspectos muy negativos, pero lo que está claro es que es irreversible, es un fenómeno ya irreversible, que se manifiesta fundamentalmente en el ámbito de lo económico y también en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el mundo de la información o de las comunicaciones, ¿no? Pero claro, pasa algo parecido a lo que hablábamos en un anterior programa con relación a la emigración. La globalización debe ser gobernada. Claro, cuando la globalización se convierte en pura anarquía, pues entonces pasa lo que pasa, ¿no? Y hoy un poco, tanto en el ámbito de lo económico, fundamentalmente en el ámbito de lo económico, vivimos en un mundo muy desgobernado y un poco anárquico. Pero luego me reconocerás también que hay, hablando de esta economía en concreto, como algunas características muy nuestras, o algunos factores o elementos muy nuestros, muy de nuestro país, de lo que ha pasado en nuestro país. Pienso en la burbuja inmobiliaria, pienso en el endeudamiento brutal en el que se ha metido o en el que durante un tiempo se metió mucha gente, personas individuales, instituciones. Esos son como características muy nuestras, muy de aquí, de nuestro país, entiendo yo. Sí, 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 eso dicen, ¿no? La desigualdad Claro. también, que también parece que afecta a España, a la economía española y al orden socioeconómico español más que a otras realidades europeas. Sí, son elementos muy nuestros. El tema del desempleo fundamentalmente, ¿no? El tema del desempleo es fundamental. Voy a lo del modelo que te reías tú al principio cuando he dicho yo lo de No, un modelo porque dentro de la economía y tú querías decir, bueno, ojo, a ver en qué economía hablamos. Yo estaba pensando, Teresa, en una economía basada en el crecimiento, por encima de todo, donde lo que importa, el objetivo, es crecer. Y lo demás es secundario. Y si hay que arrasar con lo que se arrasa, el objetivo es crecer. Sí, sí, bueno, es esa idea Esta de... economía, esto que suena bonito dicho, pero esto es desde una ética, esto es condenable.
Bueno, esa es la idea del progreso lineal, ¿no? Según lo cual pues hay que seguir avanzando y creciendo de manera acumulada. Eh, sí, bueno, es lo que en los años 60 se llamaba desarrollismo, que luego tuvo algunos correctivos y frenos y en la que hemos vuelto a entrar, ¿no? Yo me sonreía con lo de la economía porque, claro, hablamos de economía como si fuera una superestructura. Claro, la economía en el fondo es actividad económica, o sea, el hombre actúa económicamente, ¿no? Los seres humanos interrelacionamos de manera económica, tomando decisiones de tipo económico que tienen que ver pues, con la rentabilidad, tienen que ver con el uso, tienen que ver con el beneficio, tienen que ver también con la distribución, con la generación de riqueza, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son las claves o cuáles son los criterios desde los que tomamos decisiones económicas? Y luego, en función de esos criterios y claves desde los que tomemos decisiones económicas, ¿qué sistema económico construimos? Pero tampoco es algo autónomo, quiero decir, los sistemas económicos se edifican y son fruto de decisiones, de lógicas. Y como tú decías antes, y se gobiernan también. Sí, unos más que otros, Claro. porque claro, también uno parece que hoy también estamos como todavía sin resolver demasiado si la economía debe o no debe ser gobernada, ¿no? Porque fíjate dónde estamos, ¿no? Principios del siglo XXI y seguimos haciéndonos preguntas que ya nos hacíamos en el siglo XIX. Esto de lo económico debe ser gobernado, las fuerzas económicas deben dejarse a su libre albedrío porque no puede existir coacción en lo económico y porque la razón económica, que es la razón del lucro y del beneficio fundamentalmente, debe avanzar sin ningún tipo de dique de contención. Bueno, la respuesta histórica fíjate, ya la tenemos. Vuelvo al comienzo con esas palabras de Evangelii Gaudium, esa frase contundente del Papa: hemos creado nuevos ídolos. Sí, claro. ¿Te atreves a decirme alguno? La técnica es un ídolo, el poder económico, el dinero es un ídolo. Yo creo que en nuestra sociedad son dos grandes ídolos. Probablemente, yo creo que son los grandes becerros de oro de nuestros días. La idea, la convicción según la cual quien maneja, quien tiene poder económico y poder tecnológico, quien posee conocimiento científico-técnico, lo posee a modo de capital, y quien posee capital financiero, capital económico, domina el mundo. Sí. Y bueno, eso hace pues que haya otros valores económicos, como son la eficacia, como son la eficiencia, como son la gratuidad, como son el servicio, que bueno, sean considerados inútiles, ¿no? Te iba a preguntar luego por ese tema, ¿no? Un poquito de la ética, pero fíjate, cuando te preguntaba lo de esto de hemos creado esto de los ídolos, ¿no? Lo decía porque los obispos terminan haciendo este análisis de factores, hablando de lo que ellos llaman la idolatría de la lógica mercantil, ¿no? Y entonces hablan de algo que muchos espectadores que nos pueden estar viendo en este momento pues recordarán cuántas veces estar viendo un informativo, ¿no? Los mercados hoy, ¿no? Y a veces a mí me dan ganas de decir, bueno, pero esos señores, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los mercados que tienen ese poder de decidir lo que ocurre hoy en España, lo que ocurre hoy en Europa, ¿no? Bueno, pues son señores, ¿eh? Claro, es que son señores. Claro, es que a veces pensamos, nos acabamos creyendo que son fuerzas anónimas. Y no es verdad. Mira, yo cuando se habla de esto, siempre recuerdo el primer viaje del Papa Francisco fuera del Vaticano, que fue a la isla de Lampedusa. Y al mundo le impresionó cuando el Papa habló de la globalización de la indiferencia. Yo siempre digo que a mí lo que más me impresionó de su homilía en la isla de Lampedusa fue cuando, pensando en los miles de vidas humanas que han padecido en el Mediterráneo, él dijo algo que ojalá creyéramos firmemente. Ellos han llegado aquí porque alguien en algún lugar del mundo tomó decisiones que les han traído hasta aquí. Hasta el día que no asumamos, pero de verdad, y ese yo creo que es un desafío, es uno de nuestros grandes desafíos al interior del mundo católico, ¿no? O sea, para educar la conciencia social del catolicismo hay que reflexionar seriamente sobre eso, porque seguimos pensando que eso no es así, que eso es una especie de contubernio contra el capitalismo o contra el mercado, que ciertos sectores, ¿no?, progres y de izquierdas, enarbolan por ahí. No, vamos a ver, las fuerzas autónomas no existen. No existe el automatismo funcional. Las instituciones funcionan
porque las hacen Porque hay funcionar personas, seres humanos. claro. Y hay seres humanos que toman decisiones. En algún lugar del mundo toman decisiones. Y esas decisiones en una economía global tienen consecuencias y las tienen a miles de kilómetros de distancia. Entonces, claro que sí. O sea, claro que eso es así. Y esa economía hay que denunciarla. Hay que denunciar que hoy se puedan estar tomando decisiones en foros económicos internacionales, en grandes multinacionales, en despachos, que está condicionando la vida de millones de seres humanos. Decisiones que muchas veces están faltas de ética total. Bueno, De una son ética decisiones mínima. marcadas por la lógica del dominio, de la explotación y del dinero. Claro, es que la economía en sí misma es una actividad ética porque es una actividad humana. Claro, sí, pero lo que yo quiero proponerte ahora, Teresa, es lo importante que es, a mi modo de ver, que entendamos que la economía es una actividad humana que, como tantas otras, tiene que estar dotada de ética. Es que tiene una dimensión ética. Tiene una dimensión Claro, ética, es que sí. lo que nosotros hacemos tiene consecuencias buenas o malas. No digo útiles o inútiles, productivas o improductivas, no, buenas y malas, moralmente buenas, moralmente malas, ¿no? Es decir, para un católico, cuando nosotros pensamos en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, bueno, yo no tengo derecho a tomar decisiones, no tengo derecho a tomar decisiones que van a generar males a un tercero. Oiga, es que este es un ejercicio de discernimiento que para nosotros es obligado, ¿no? En todos los niveles. Cómo consumo, cómo invierto, dónde invierto. A eso iba, Teresa. Vamos a aterrizar un poco, porque puede haber alguien que nos esté escuchando y diga, mire usted, yo soy una persona que soy ama de casa, o que soy un trabajador normal y corriente, un padre de familia, yo no estoy en ningún mercado, no tengo ningún poder económico, a mí esto, plin. No, porque todos en nuestra vida cotidiana del cada día podemos tomar decisiones en este sentido también, ¿no? Sí, claro, y debemos ser conscientes del mundo en el que vivimos. Y es verdad que podemos hacer lo que podemos hacer. Es decir, aquí tampoco se trata, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? No se trata de irse a vivir al desierto. No, al revés, porque al revés. entonces, si la solución estuviera en irse a vivir al desierto, pues hombre, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que estamos hechos para vivir fuera del mundo, ¿no? No, claro. ¿no? En la carta, pues en San Juan lo dice muy claro, eso de en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran desafío. Por lo tanto, esa posibilidad, la de emigrar al desierto, no existe. Supuesto que esa posibilidad no existe, hay que vivir en este mundo. Y en este mundo hay que tomar decisiones y se puede hacer lo que se puede hacer. Vamos a ver, no todos tenemos las mismas responsabilidades, Claro, porque no todos tenemos las mismas posibilidades de hacernos cargo de todo. Cada uno tiene su ámbito de decisión. Pero yo creo que hay algo muy importante. Primero, no ponerse una venda en los ojos. Muchas veces la gente dice que no puedo hacer nada, no me lo cuentes. ¿No? O sea, no puedo hacer nada, pero tienes que saberlo. Es decir, el cristiano está en primer lugar obligado a saber en qué mundo vive. Por lo tanto, de vendas en los ojos nada, y el mal hay que mirarlo de frente, porque si no, a ver cómo lo combatimos. Claro. No sé. Yo pienso, podemos consumir responsablemente, podemos en nuestra pequeñita escala no defraudar. Pienso, por ejemplo, a Hacienda. Debemos no defraudar. Porque me conformo con decir podemos. No, debemos no defraudar. Debemos no defraudar. Debemos. Fíjate que a veces lo hacemos. Que aprovecho para decir que en la doctrina de la Iglesia jamás se ha contemplado la cuestión de la objeción fiscal. Nunca, jamás. Porque está en la conciencia de que nuestros impuestos contribuyen a generar, a distribuir riqueza. Luego, evidentemente, tenemos el deber, no digo el derecho, fíjate, sino el deber de exigirles a quienes ejercen la cosa pública, quienes viven en la política o a quienes la ejercen de manera profesional, y lo digo con toda, vamos, no como nada peyorativo, al contrario, debemos exigirles que manejen bien esos insumos, no esas entradas. Claro. Pero digo, la doctrina social de la Iglesia jamás ha reconocido la objeción fiscal, nunca. Entonces debemos pagar impuestos. Claro. Es que esto es tomarse en serio al final. Pagar salarios lo que tú eres. justos. Sí. Hacer contratos de trabajo dignos. No jugar con las condiciones pésimas o lamentables de algunos Ser de consecuente nuestros también contratados. tú con tu trabajo. Ser responsables en el ejercicio del trabajo. Ser transparentes en la gestión del dinero. Y esto cada uno de nosotros, las instituciones de Iglesia, la Iglesia en general, quiero decir, tenemos que ser absolutamente escrupulosos, fíjate lo que te digo,
escrupulosos en el manejo de los recursos, porque es que nosotros somos los que predicamos eso del destino universal de los bienes. Tenemos que predicarlo y con vivirlo, el ejemplo. Y vivirlo. Claro. Y ponerlo en práctica. Bueno, no sé si habrán... Yo he ido aquí haciendo una lista de todas esas cosas, ¿no? Creo que sí, creo que se puede y se debe. Bueno, es que si no, poner en práctica todo si no eso, se pudiera, ¿no? Apaga y vámonos. Pues eso vamos a hacer nosotros. Bueno, pero para volver. Para volver. No para sí, irnos sí, del no, todo. no. Apagamos y nos vamos, pero para volver la semana que viene. Pues Teresa, muy bien, gracias. Gracias a ti. Buenas una vez noches. más. Amigos, aquí termina hoy La Sal de la Tierra, pero la semana que viene les vuelvo a citar aquí, a la misma hora. Nos vemos.